agradezco, si cabe, doblemente que hayas venido. El agradecimiento per se, más el gusto que nos damos, pero además porque estás al borde de irte a Ezeiza y volver a Michigan, ¿no? Sí. Hay una semblanza de recortes de notas que te hicieron y que estuvimos haciendo, que publicó La Nación, y que me gustó muchísimo, el diario La Nación. Sí, dice: Alberto Rojo es músico y es físico, nació en Tucumán y da clases en Oakland, en la Universidad de Oakland. Escribe sobre la física cuántica y compone obras que cantaron Mercedes Sosa y Pedro Aznar. Su vida transcurre en mundos paralelos, entre la teoría de las cuerdas y el estudio de la samba, entre Borges y Falú, entre la pintura con acuarelas y la escritura. Alberto Rojo podría estar en este momento dando clases en Michigan, donde vive actualmente, o visitando a su familia en Tucumán, como en Navidad, pero está sentado en el bar Roma del Abasto, atendido por un mozo asturiano que tiene un delantal azul, como el que llevan los profesores de química en la secundaria. Alberto Rojo mira por el gran ventanal y pinta en su cuaderno. Bueno, la verdad es que me gustó mucho. Está buena, no la había leído, ¿vos sabés? Muy linda semblanza. Porque en general no leo las notas sobre mí, ¿no? Pero fue un hermoso lugar ahí en el Abasto, había pájaros adentro del bar. Dice incluso el cierre de la entrada de la nota: parece Rojo un pasajero en tránsito en su propio país, algo extrañado, algo maravillado por las cosas cotidianas de este bar, el Roma del Abasto, el estaño, la heladera con mesada y el retrato de San Martín impregnado por la humedad. Ya sé que es un lugar común, ya te hice esta pregunta en otro maravilloso momento que vivimos para otro programa en otra radio, pero es inevitable frente a un tipo como vos preguntar por si está primero el físico o está primero el músico, si están los dos a la vez. Están los dos a la vez. ¿Al mismo plano? Están en un plano común para mí. Yo los vivo como una... Es decir, se puede hacer física, se puede hacer música y se puede vivir en un territorio intermedio en el que se confunden. Porque hay muchísimo, para mí hay muchísimo, y no soy el único, muchísimo de estética en la ciencia y muchísimo de rigor en la música, y el acto creativo para mí es la resolución de un problema. ¿Podés profundizar lo tanto de estética que hay en la ciencia? Sí, profundizar, definir, o por lo menos, sí, o sea, un criterio de validez de una teoría, o sea, por poner una teoría por cómo funciona algo en el mundo, ¿no? O sea, porque los planetas dan vuelta alrededor del Sol formando círculos o elipses, o porque cuando caliento algo hierve, etcétera, ¿no? En esa modelización es la construcción de las teorías de la física, ¿no? Y muchas veces en la construcción de esa teoría el avance científico se produce no persiguiendo la explicación de un experimento que no se entiende, sino corrigiendo ciertas incomodidades de elegancia que se le presentan al físico. O sea que la teoría anterior no es lo suficientemente simétrica, lo suficientemente elegante, lo suficientemente sencilla. La búsqueda de la sencillez, de la simplicidad, de la elegancia, de la simetría son búsquedas subjetivas, porque ¿por qué el universo va a ser describible por leyes que al cerebro le parecen sencillas? ¿Por qué Dios va a hacer el universo sencillo? ¿Por qué lo va a hacer elegante? ¿No? Entonces hay muchísimos criterios subjetivos que intervienen en la construcción de teorías, muchísimos criterios estéticos la búsqueda de unidad, la búsqueda de simetría, la búsqueda de simplicidad, la búsqueda de elegancia. Esa es la búsqueda. Y lo que es un gran misterio para mí, digamos, es que las teorías sencillas y bellas son las verdaderas. O sea que de alguna forma la búsqueda de la verdad es la búsqueda de la belleza, ¿no? De la belleza, de un criterio de belleza dentro de la matemática, ¿no? ¿Cuáles son teorías sencillas y bellas? Por ejemplo, en la física cuántica, ¿qué es algo? Por ejemplo, la física cuántica o la física este año se cumplen 100 años de la física de Einstein, de la relatividad general. Sí. Él, cuando estaba construyendo esa teoría, que es la teoría de la gravedad, cuando hay cosas muy pesadas, digamos, Newton deja de funcionar, ¿no? Sí. Entonces, el espacio se curva, ¿no? Una cosa muy rara. El espacio empieza a ser algo que no es algo que en lo que solamente los objetos habitan, sino que el espacio mismo tiene estructura. Es como si fuese una goma invisible que se distorsiona,
el espacio mismo. Entonces Einstein, cuando llega a la teoría, a la construcción de su teoría, dice, bueno, hay algo que es llamado curvatura y hay algo que es llamado energía, y las dos cosas tienen que ser, están relacionadas. De alguna forma los planetas curvan el espacio, y matemáticamente hay muchas maneras de relacionar eso, la energía del planeta con la curvatura. Y Einstein dice, bueno, yo de esas muchas maneras voy a elegir la más sencilla, la que es matemáticamente más sencilla, más elegante, que parece es más fácil de entender. De entre varias opciones, elige la más sencilla. Y la más sencilla es la verdadera, la que después te está de acuerdo con el experimento. Eso es casi poético, ¿no? Es que es absolutamente. Y todos los grandes científicos han expresado su asombro ante lo que decía él. Me encantó lo que dijo Gabriel Plaza de mi asombro, porque el científico está asombrado constantemente. Y Galileo, por ejemplo, según Italo Calvino, es el mejor escritor en prosa del idioma italiano, porque cuando él expresa cómo funciona el mundo, por ejemplo, él es el autor de la frase de que el universo es un libro, que era una idea que estaba ya dando vuelta en el medioevo, de que el universo es como un libro. Así que hay dos grandes libros, el universo y la Biblia, ¿no? El universo y la Biblia hay que ser un experto para leerla, ¿no? Hay que ser un sacerdote, un clérigo. Y Galileo dice, bueno, pero el libro del universo está escrito en lenguaje matemático, y sus caracteres son triángulos y figuras geométricas. Entonces eso es la gran metáfora, que el universo sea un libro y escrito con caracteres matemáticos. Entonces hay muchísima poesía intrínsecamente en la ciencia, y en la manera en la que los científicos se han referido al gran misterio, porque en el fondo estamos tratando de entender los misterios. ¿Qué te parece? Yo me acuerdo cuando charlamos para el otro programa, que vos relacionaste, y mucho, la relación entre la estética de la física y la elegancia y Borges. Claro, Borges, ese es otro caso, digamos, en el que la imaginación, que evidencia que la imaginación científica es la misma que la imaginación poética. O sea que la misma mente que crea el arte es la que crea la ciencia, la misma imaginación. Entonces, si el arte es la intención de expresar misterios, pero expresarlos con la suficiente profundidad que te conduce a verdades, puede la literatura anticiparse a la ciencia, que es el caso de Borges. Borges está escribiendo con profundo lirismo, con densidad de contenido de ficción, pero a la vez piensa, imagina y delira sobre el mundo. Él crea, por ejemplo, en el cuento de Jardín de Senderos que se bifurcan, un laberinto temporal en el que se van creando universos paralelos, ¿no? Fíjate cómo está absorta Valeria. Además estudió historia del arte, crítica cinematográfica. Mira. No, y pensaba también ahora que mencionaste a Borges, y pensaba en ese matemático que es Guillermo Martínez, que a través de la literatura termina explicándonos a muchos, ¿no? Esa teoría, ¿no? Y esa forma que tenía de escribir. Y también estaba pensando cómo en esta época se cruza con más facilidad el arte con la ciencia, por ejemplo, a través de un artista plástico que es fantástico, que es Mariano Sardón. Los conozco los dos, sí. Bueno, Guillermo y Mariano son amigos. Que son científicos y que cruzan el arte con la ciencia. Claro. Y un poco rescatando también lo de los filósofos, ¿no? Que ellos entendían la filosofía y la matemática como parte de un mismo universo. Sí, claro, si pensás, ahora que mencionas eso, por supuesto estoy de acuerdo con lo que decís de Guillermo y de Mariano, que son, sobre todo Guillermo, muy amigos. La palabra científico es una palabra relativamente nueva, o sea, de mediados de 1800. Newton se consideraba, él deja la física, pero él no dice voy a dejar la física, dijo voy a dejar la filosofía. O sea, la filosofía natural era lo que llama, Newton, Galileo, Copérnico, todos eran filósofos naturales, ¿no? O sea que ahí y la matemática en sí misma es filosofía, ¿no? ¿La música también? La música, tiene muchísimo, si volvemos al medioevo, digamos, en el medioevo estaban las universidades, lo que eran los colegios del medioevo, que estaban divididos en 4 carreras y en 3 carreras, ¿no? Las 3 carreras fáciles, que eran del trivium, de ahí viene trivial, entre la gramática, la retórica y la lógica, y después estaba el quadrivium, que eran las difíciles. Y ¿el trivium era? Gramática, retórica y lógica. Sí. Y el quadrivium era matemática, geometría, astronomía y música. Las 4 difíciles. O sea que la música estaba entre las difíciles.
¿Por qué no cerrás el programa con música? Bueno. Está Alberto Rojo, que viene de presentar su última producción, o sea que la nota ni siquiera es chivo, es placer absoluto. Bueno, muchas gracias. Chivo también. Y si empezaste hablando del asombro y del asombro científico, esta es una canción que está inspirada en un verso de Borges que dice que si el poeta consigue transmitir la idea de que todo es extraño, de que el fuego y el tiempo son rarísimos, de que el hecho de que haya 3 dimensiones es raro, entonces el poeta ha conseguido todo. Yo hice una versión pedestre de esa idea con un balsecito que se llama Qué bonito. Alberto Rojo. En vivo, en la red. Qué bonito, qué curioso, qué bonito. Que haya formas, 1000 estrellas, que haya un sol. Qué bonito, qué curioso, qué bonito. Que haya idiomas, 1000 maneras de decir amor. Qué curioso que haya guerras, que haya treguas, que haya paz. Qué bonito que es el ritmo del vals. Qué bonito que es el viento en tu pelo. Qué curioso que haya 5 dedos, la palabra amigo, y que los colores sean como son. Qué bonita es la verdad en tu boca. Qué curioso que haya un principio y un final. Qué bonita que es la luz a la mañana, ver las hojas, ver las ramas y saber que el mundo está reinventando sus antiguas maravillas, nuevos llantos, nuevas risas y este valsecito más. Hermoso, Alberto. Bueno, muchas gracias. Inspirado en Borges, entonces. Sí. ¿Es tu musa en algún aspecto? Es el escritor que más me tocó la vida, digamos, ¿no? Y lo vengo leyendo desde chico y cada vez que lo leo... ¿Te sigue sorprendiendo? Me sigue sorprendiendo y me sigue provocando una herida diferente. Y siempre hay cosas que descubro a través de leerlo, después de leer muchas otras cosas, volver a leerlo y la argentinidad que tiene Borges para mí es muy conmovedora. ¿Cuánto llevas en Estados Unidos? 25, 24, 26. Nunca perdiste la tucumanidad. No siempre me lo dicen. Pero ni rasgo de un acento. Pero siempre me dicen eso y no veo por qué, la verdad, ¿no? Porque estoy hablando en inglés. Sí, pero estoy hablando en inglés, o sea, no estoy hablando... Sí, son muchos años, pero lo que pasa es que yo me siento muy vinculado a Argentina y a Tucumán. No me emocioné, me atraganté. Bueno, te volvés esta tarde, te volvés a dar clases y vas a laburar en otro libro, ¿no? Sí, estoy trabajando en un libro que tengo que entregar en Inglaterra. Es sobre una cosa de historia de la física. ¿Historia de la física? Sí, una cosa que se llama el principio de mínima acción, una especie de un tema muy muy interesante que aparece en la física en todas las áreas. Entonces, ¿por qué la luz recorre el camino más corto? ¿Por qué va en línea recta? ¿Por qué se quiebra la luz? Y ese principio está en muchísimas de las leyes de la física. Entonces es una descripción histórica de ese principio. Bueno, pero no dejes de componer y cantar. Bueno, muchas gracias. Te voy a hacer caso. Gracias, Alberto. Gracias, un abrazo. Eduardo, muchísimas gracias. Gracias,